Los asesinos de Ernest Hemingway. La puerta del restaurante de Henry se abrió, y entraron dos hombres que se sentaron al mostrador. ¿Qué van a pedir?, les preguntó George. No sé, dijo uno de ellos. ¿Tú qué quieres comer, Al? ¿Qué sé yo?, respondió Al, no sé. Afuera estaba oscureciendo. Las luces de la calle entraban por la ventana. Los dos hombres leían el menú. Desde el otro extremo del mostrador, Nick Adams, quien había estado conversando con George cuando ellos entraron, los observaba. Yo voy a pedir costillas de cerdo con salsa de manzanas y puré de patatas, dijo el primero. Todavía no está listo, dijo George. Entonces, ¿por qué narices lo ponéis en la carta? Esa es la cena, le explicó George. Puede pedirse a partir de las 6. George miró el reloj en la pared de atrás del mostrador. Son las 5. El reloj marca las 5:20, dijo el segundo hombre. Adelanta 20 minutos, repuso George. Va, al diablo con el reloj, exclamó el primero. ¿Qué tienes para comer? Puedo ofrecerles cualquier variedad de bocadillos, jamón con huevos, tocino con huevos, hígado y tocino, o un bistec. A mí ponme croquetas de pollo con guisantes, salsa y puré de patatas. Esa es la cena, contestó George. ¿Será posible que todo lo que pidamos sea la cena? ¿Así es como trabajas? ¿Puedo ofrecerles jamón con huevos, tocino con huevos, hígado? Yo tomaré jamón con huevos, dijo el que se llamaba Al. Vestía un sombrero hongo y un abrigo negro abrochado. Su cara era blanca y pequeña, sus labios apretados. Llevaba una bufanda de seda y guantes. Dame tocino con huevos, dijo el otro. Era más o menos de la misma talla que Al. Aunque de cara no se parecían, vestían como gemelos. Ambos llevaban abrigos demasiado ajustados para ellos. Estaban sentados, inclinados hacia adelante, con los codos sobre el mostrador. ¿Hay algo para beber?, preguntó Al. Cerveza sin alcohol, ginger ale y gaseosas, enumeró George. Dije si tienes algo para beber. Solo lo que he dicho. Es un pueblo caluroso este, ¿verdad?, dijo el otro. ¿Cómo se llama? Summit. ¿Alguna vez lo oíste nombrar?, preguntó Al a su amigo. No, le contestó este. ¿Y qué hacen aquí por las noches? Vienen aquí y cenan a lo grande, contestó su amigo. Así es, dijo George. ¿Así que crees que así es? Seguro. Así que eres un chico listo, ¿no? Eso parece, respondió George. Pues no lo eres. ¿No es cierto, Al? Al se volvió hacia Nick y le preguntó, ¿cómo te llamas? Adams. Otro chico listo. ¿No crees, Max, que es un chico listo? El pueblo está lleno de chicos listos. George puso las dos bandejas, una de jamón con huevos y la otra de tocino con huevos, sobre el mostrador. También trajo 2 platos de patatas fritas y cerró la puerta de la cocina. Ambos comenzaron a comer con los guantes puestos. George los observaba. ¿Qué miras?, dijo Max mirando a George. Nada. ¿Qué diablos? Me estabas mirando a mí. Tal vez el chico lo dijo en broma, Max. George se rió. No te rías. No tienes nada de qué reírte. ¿Entiendes? Está bien, dijo George. Así que piensas que está bien. Piensa que está bien. Esa sí que es buena. ¿Cómo se llama el chico listo que está en la punta del mostrador?, le preguntó a la Max. Hey, chico listo, vete al otro lado del mostrador con tu amigo. ¿Por qué?, preguntó Nick. Porque sí. Mejor vete al otro lado, chico listo. Nick hizo lo que le decían. ¿Qué se proponen?, preguntó George. Nada que te importe. ¿Quién está en la cocina? El negro. ¿El negro? ¿Cómo el negro? El cocinero. Dile que venga. ¿Qué es lo que quieren? Te he dicho que venga. ¿Dónde se creen que están? Sabemos muy bien dónde estamos, dijo el que se llamaba Max. ¿Parecemos tontos acaso? Tú, Max, sí que dices tonterías. ¿Qué diablos tienes que discutir con este chico? Escucha, le dijo a George, dile al negro que venga aquí. ¿Qué le van a hacer? Nada. Piensa un poco, chico listo. ¿Qué le haríamos a un negro? George abrió la puerta de la cocina y llamó. Sam, ven aquí un momento. Sam abrió la puerta de la cocina y salió. ¿Qué pasa?, preguntó. Los dos hombres lo miraron desde el mostrador. Muy bien, negro, dijo Al. Quédate ahí. Sam,
con el delantal puesto, miró a los hombres sentados al mostrador. Sí, señor. Al bajó de su taburete. Voy a la cocina con el negro y el chico listo, dijo. Vuelve a la cocina, negro. Tú también, chico listo. Al entró en la cocina detrás de Nick y Sam, el cocinero. La puerta se cerró tras ellos. El que se llamaba Max se sentó al mostrador frente a George. No miraba a George sino al espejo que había tras el mostrador. Antes de ser un restaurante, lo de Henry había sido una taberna. Bueno, chico listo, dijo Max con la vista en el espejo. ¿Por qué no dices algo? ¿De qué se trata todo esto?, preguntó George. Hey, Al. El chico listo quiere saber de qué se trata todo esto. ¿Por qué no se lo dices? Se oyó la voz de Al desde la cocina. ¿De qué crees que se trata?, dijo Max. No sé. Mientras hablaba, Max miraba todo el tiempo al espejo. Hey, Al, chico listo dice que no sabe de qué se trata. Está bien, puedo oírte, dijo Al desde la cocina, que con una botella de ketchup mantenía abierta la ventanilla por la que se pasaban los platos. Escúchame, chico listo, le dijo a George desde la cocina. Aléjate de la barra. Y tú, Max, muévete un poco a la izquierda. Parecía un fotógrafo dando indicaciones para una toma grupal. Dime, chico listo, ¿qué crees que va a pasar?, dijo Max. George no respondió. Yo te lo voy a decir, siguió Max. Vamos a matar a el sueco. ¿Conoces a un sueco grandote que se llama Ole Anderson? Sí, dijo George. Viene a comer todas las noches, ¿no? A veces viene. A las 6 en punto, ¿verdad? Sí, cuando viene. Eso es todo, chico listo, dijo Max. Hablemos de otra cosa. ¿Vas al cine? De vez en cuando. Tendrías que ir más a menudo. Las películas son estupendas para un chico listo como tú. ¿Por qué van a matar a Ole Anderson? ¿Qué les hizo? Nunca tuvo la oportunidad de hacernos algo. Jamás nos vio. Y nos va a ver una sola vez, dijo Al desde la cocina. Entonces, ¿por qué lo van a matar?, preguntó George. Lo hacemos para un amigo. Es un favor, chico listo. Cállate, Max, dijo Al desde la cocina. Hablas demasiado. Bueno, tengo que divertir al chico listo, ¿verdad, chico listo? Estás hablando más de la cuenta, dijo Al. El negro y mi chico listo se divierten solos. Los tengo atados como una pareja de amigas en el convento. ¿Tengo que suponer que estuviste en un convento? Uno nunca sabe. En un convento judío. Ahí estuviste tú. Max se dirigió a George. Si viene alguien, dile que el cocinero salió, si después de eso se queda, le dices que cocinas tú mismo. ¿Entiendes, chico listo? Sí, de acuerdo, dijo George. ¿Qué harán después con nosotros? Depende, respondió Max. Esa es una de las cosas que uno nunca sabe en el momento. George miró el reloj. Eran las 6:15. La puerta de la calle se abrió y entró un conductor de tranvías. Buenas noches, George. ¿Puedo cenar? Sam salió, dijo George. Volverá en 1 hora y media. Mejor voy a cenar a otro sitio, dijo el chofer, y se fue. George miró de nuevo el reloj. Eran las 6:20. Estuviste bien, chico listo, le dijo Max. Eres un verdadero caballero. Sabía que le volaría la cabeza, dijo Al desde la cocina. No, dijo Max, no es eso. Lo que pasa es que es un buen chico. Me gusta el chico listo. A las 7:05 George dijo. Ya no viene. Otras 2 personas entraron al restaurante. George fue a la cocina y preparó un sándwich de jamón con huevos para llevar, como había pedido el cliente. En la cocina vio a Al, con su sombrero hongo hacia atrás, sentado en un taburete junto a la puerta, con el cañón de una escopeta recortada apoyado en una repisa. Nick y el cocinero estaban amarrados espalda contra espalda en una esquina, con sendas toallas tapando sus bocas. George preparó el pedido, lo envolvió, lo puso en una bolsa y lo entregó, el cliente pagó y salió. El chico listo puede hacer de todo, dijo Max. Cocina y hace de todo. Tú harías de alguna muchacha una buena esposa, chico listo. Sí, dijo George, su amigo, Ole Anderson, no va a venir. Le vamos a dar otros 10 minutos, repuso Max. Max miró el espejo y el reloj. Las agujas marcaban las 7 en punto, y luego las 7:05. Vamos, Al, dijo Max.
Mejor nos vamos de aquí. Ya no viene. Mejor esperamos otros 5 minutos. Dijo Al desde la cocina. En ese lapso de tiempo entró un hombre, y George le explicó que el cocinero estaba enfermo. ¿Por qué diablos no consigues otro cocinero? Lo increpó el hombre. ¿Acaso esto no es un restaurante? Luego se marchó. Vamos, Al, insistió Max. ¿Qué hacemos con los 2 chicos listos y el negro? No va a haber problemas con ellos. ¿Estás seguro? Seguro, ya no tenemos nada que hacer aquí. No me gusta nada esto. Dijo Al. Es imprudente, tú hablas demasiado. ¿Oh, qué diablos te pasa? Replicó Max. Tenemos que entretenernos de alguna manera, ¿no? De todos modos hablas demasiado. Insistió Al, saliendo de la cocina. La escopeta recortada le formaba un ligero bulto en la cintura, debajo del abrigo demasiado ajustado, que él iba arreglando con sus manos enguantadas. Adiós, chico listo, le dijo a George. Has tenido mucha suerte. Es cierto. Agregó Max, deberías apostar en las carreras, chico listo. Los 2 hombres se marcharon. George, a través de la ventana, los vio pasar bajo el farol de la esquina y cruzar la calle. Con sus abrigos ajustados y esos sombreros hongos parecían 2 artistas de variedades. George volvió a la cocina y desató a Nick y al cocinero. No quiero que esto vuelva a pasarme. Dijo Sam. No quiero que vuelva a pasarme nunca más. Nick se incorporó. Nunca antes había tenido una toalla en su boca. George, ¿qué demonios pasa? Dijo pretendiendo seguridad. Aquellos 2 individuos querían matar a Ole Anderson, les contó George. Lo iban a matar de un tiro cuando entrara a comer. ¿A Ole Anderson, el boxeador? Sí, a él. El cocinero se palpó los ángulos de la boca con los pulgares. ¿Ya se fueron? Preguntó Sam. Sí. Respondió George, ya se fueron. No me gusta. Dijo el cocinero. No me gusta nada. George se dirigió a Nick. Escucha, tendrías que ir a ver a Ole Anderson. Está bien. Mejor que no tengas nada que ver con esto. Le sugirió Sam, el cocinero. No te conviene meterte. Si no quieres, no vayas, dijo George. No vas a ganar nada involucrándote en esto. Siguió el cocinero. Mantente al margen. Voy a ir a verlo, dijo Nick. ¿Dónde vive? El cocinero se alejó, mientras decía. Los jóvenes siempre saben qué es lo que quieren hacer. George le informó a Nick. Vive en la pensión Hirsch. Voy para allá. Afuera, las luces de la calle brillaban por entre las ramas de un árbol desnudo de follaje. Nick caminó por el costado de la calzada, y a la altura del siguiente poste de luz tomó por una calle lateral. La pensión Hirsch se hallaba a 3 casas. Nick subió los escalones y tocó el timbre. Una mujer apareció en la entrada. ¿Está Ole Anderson? ¿Quieres verlo? Preguntó la mujer. Sí, sí está. Nick siguió a la mujer hasta un descansillo de la escalera, y luego llegaron al final de un pasillo. Ella llamó a la puerta. ¿Quién es? Alguien que viene a verlo, señor Anderson. Respondió la mujer. Soy Nick Adams. Pasa, Nick. Dijo Anderson. Nick abrió la puerta y entró en la habitación. Ole Anderson estaba acostado en la cama con la ropa puesta. Había sido un boxeador peso pesado, y la cama le quedaba pequeña. Estaba recostado con la cabeza sobre 2 almohadas, pero no miró a Nick. ¿Qué pasa? Preguntó. Estaba en Henry. Comenzó Nick, cuando 2 tipos entraron y nos ataron a mí y al cocinero, y dijeron que iban a matarte. Sonó tonto al decirlo. Ole Anderson no dijo nada. Nos metieron en la cocina, continuó Nick. Iban a dispararte apenas entraras a cenar. Ole Anderson miró a la pared y siguió sin decir palabra. George creyó que lo mejor era que yo viniera y te lo contara. No hay nada que yo pueda hacer, dijo Ole Anderson. Te voy a decir cómo eran. No quiero saber cómo eran, dijo Anderson y volvió a mirar hacia la pared. Gracias por venir a avisarme. De nada. Nick miró al gran hombre acostado en la cama. ¿No quieres que vaya a la policía? No, no sería buena idea. ¿No hay nada que yo pueda hacer? No, no hay nada que hacer. Tal vez no lo dijeron en serio. Sí, lo decían en serio. Ole Anderson se giró hacia la pared. Lo que pasa, dijo hablándole a la pared, es que no me decido a salir. He estado aquí todo el día. ¿No podría salir de la ciudad? No, estoy harto de escapar. Seguía mirando a la pared.
Ya no hay nada que hacer. ¿No podrías solucionarlo de alguna manera? No, me equivoqué. Seguía hablando monótonamente. No hay nada que hacer. Dentro de un rato me voy a decidir a salir. Mejor vuelvo y veo a George. Dijo Nick. Está bien. Dijo Ole Anderson sin mirar hacia Nick. Gracias por venir. Nick se fue. Mientras cerraba la puerta miró a Ole Anderson totalmente vestido, tirado en la cama y mirando a la pared. Estuvo todo el día en su cuarto, le dijo la encargada cuando él bajó las escaleras. No debe sentirse bien. Yo le dije, señor Anderson, debería salir a caminar en un día otoñal tan lindo como este, pero no tenía ganas. No quiere salir. Qué pena que se sienta mal, dijo la mujer. Es un hombre buenísimo. Fue boxeador, ¿sabe? Sí, ya sabía, contestó Nick. Uno no se daría cuenta salvo por su cara. Es tan amable. Dijo la mujer. Estaban junto a la puerta principal. Bueno, buenas noches, señora Hirsch. Yo no soy la señora Hirsch. Ella es la dueña. Yo me encargo del lugar. Yo soy la señora Bell. Bueno, buenas noches, señora Bell. Buenas noches. Dijo la mujer. Nick caminó por la vereda a oscuras hasta la luz de la esquina, y luego por la calle hasta el restaurante. George estaba adentro, detrás del mostrador. ¿Has podido hablar con Ole Anderson? Sí. Respondió Nick. Está en su cuarto y no va a salir. El cocinero, al oír la voz de Nick, abrió la puerta desde la cocina. No pienso escuchar nada. Dijo y volvió a cerrar la puerta de la cocina. ¿Le contaste lo que pasó? Preguntó George. Sí. Le conté pero él ya sabe de qué se trata. ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Lo van a matar? Supongo que sí. Debe haberse metido en algún lío en Chicago. Supongo. Es terrible. Se quedaron callados. George se agachó a buscar un trapo de cocina y limpió con él el mostrador. Me pregunto qué habrá hecho, dijo Nick. Habrá traicionado a alguien. Por eso los matan. Me voy a ir de este pueblo, George. Sí, es lo mejor que puedes hacer. No soporto pensar en él esperando en su cuarto, sabiendo lo que le va a pasar. Es realmente horrible. Bueno, dijo George. Mejor deja de pensar en eso. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.